¿Cómo terminó tu relación anterior? Historia 1. Mi problema con el alcohol estaba empezando a mostrarse con claridad. Ella es una persona brillante, llena de vida y alegría, con una familia enorme y un corazón inmenso. Yo, en cambio, me encontraba atrapado en la rutina de consumir vodka casi todas las noches, y cuando mi necesidad era urgente, llegaba a manipularla para conseguirlo. Ella hizo todo lo posible para ayudarme a salir de ese oscuro pozo de dependencia que no lograba controlar. Poco a poco fui comprendiendo que, al hundirme, la estaba arrastrando conmigo. Tenía que hacer lo correcto y liberarla antes de terminar destrozándole la vida. La sigo queriendo y solo le deseo lo mejor. Pero yo era esa presencia tóxica que oscurecía su mundo tan luminoso. Ahora estoy mejorando. He logrado mantenerme 39 días sin beber. Me gustaría poder estar a su lado de nuevo, pero sé que ella merece algo mucho mejor que yo. Yo mismo cavé mi propia tumba, y ahora debo enfrentar las consecuencias sin convertirme en una carga para ella. Ella ha seguido adelante. Ha conseguido promociones en su trabajo y está en camino de obtener su título universitario. Algo que jamás habría logrado si tuviera que preocuparse por mí y mis episodios nocturnos de descontrol. Jordan, espero que encuentres a alguien que te haga feliz y te brinde todo lo que anhelas en la vida. Yo solo necesito concentrarme en no arruinar mi propia existencia, y mucho menos la de alguien más. A mis amigos, no permitan que algo tan destructivo como el alcohol empañe su felicidad. Maldita adicción. Historia 2. Hace ya 11 años, tuvimos una relación a distancia, y durante ese verano ella terminó conmigo, aunque me dijo que quizá había una posibilidad de que volviéramos cuando ella estuviera lista. Yo, con la esperanza de que eso ocurriera, terminé yendo a la misma universidad que ella. Pero al final me cambió por completo. Y en mi primer semestre, apenas la primera semana, conocí al amor de mi vida. Ya llevamos 8 años y medio de casados y tenemos 2 increíbles pequeñitos que son lo mejor que nos ha pasado. Historia 3. Tuve que pedir una orden de restricción. Estaba en una relación bastante tóxica y emocionalmente abusiva. Y al mismo tiempo, me fui acercando mucho a un compañero de trabajo con quien, sin darme cuenta, había empezado a sentir algo más. Llegó un momento en que ya no quería vivir con miedo constante de mi ex. Así que una mañana, cuando salí para ir a la oficina, decidí que ese día iba a terminar todo después de 3 años juntos. Obvio, no se lo tomó nada bien. Empezó a llamarme y dejó varios mensajes amenazantes desde diferentes números, pero yo bloqueé todos. Como no contestaba ni respondía sus mensajes, terminó entrando a mi departamento. Cuando yo no estaba, seguía en el trabajo. Apareció también en mi lugar de trabajo y mi jefe tuvo que llamar a la policía para que lo hicieran salir. La policía escuchó los mensajes que él había dejado, y me dieron un número de caso para que pudiera ir a la corte civil y pedir una orden de restricción. Bueno, eso fue hace 5 años. Terminé saliendo con ese compañero de trabajo y bromeamos diciendo que nuestra primera cita fue a la mañana siguiente, cuando me llevó a la corte para tramitar la orden de restricción. Ayer nos comprometimos, así que creo que, al final, todo salió bastante bien. Historia 4. Mi ex cargaba con una fuerte adicción, y cuando empezamos a salir, intentó que yo compartiera ese mismo camino. No pasó mucho antes de que yo también quedara atrapada en ese círculo oscuro. Tras 2 años, logré liberarme y recuperar mi vida. Pero él logró dar con mi nuevo hogar. Recorrió 6 horas solo para suplicarme que lo aceptara de nuevo, asegurando que había dejado atrás sus demonios. Fui ingenua y le di otra oportunidad. En menos de 2 meses, había dejado mi cuenta vacía, tomado objetos de mi departamento sin permiso, destrozado uno de mis autos y desaparecido con el otro. Entonces, hablé con su madre y le propuse un acuerdo claro. Él podía quedarse con uno de los autos. Yo renunciaría a cualquier reclamo y evitaría la policía, siempre y cuando jamás volviera a saber de él o cruzarme con su presencia. Tiempo después conocí a mi esposo, y celebramos ya 10 años juntos. No he tenido noticias de aquel pasado, y no me pesa ni un segundo la decisión que tomé. Historia 5. Esta es, sin duda, la situación más extraña que he vivido en mi vida. Han pasado ya varios años y poco a poco me voy convenciendo de que tal vez nunca logre olvidarla. No podría relatar toda la historia en una publicación breve, pero tratando de resumir. Desde que la conocí, nunca antes había sentido una conexión tan profunda con alguien, y ella sentía lo mismo. Normalmente no soy de esos que se extienden horas hablando, pero con ella era totalmente distinto.
Podíamos charlar sin parar sobre cualquier tema, compartíamos valores e intereses casi idénticos. Curiosamente, la conocí primero en línea, pero cuando por fin nos vimos en persona no podía creer que físicamente fuera exactamente mi tipo. Fue como un golpe de suerte imposible. Simplemente hicimos clic de una manera que ni siquiera sabía que existía. Jamás voy a olvidar cómo reaccionaba ella conmigo, ni siquiera sé por dónde empezar. Estaba tan segura, completamente convencida de que había encontrado a la persona correcta y le fascinaba pensar que yo realmente existía. Todos los días me decía que se sentía increíblemente afortunada de conocerme, y hasta se escribía cartas a sí misma donde repetía algo como: nunca supe lo que era tener un alma gemela, nunca creí en eso, y luego te encontré a ti. En serio, hubo mañanas en que me confesó que se despertaba, se quedaba sentada en la cama y lloraba, porque no podía aceptar que me había encontrado. La llevé a conocer a mis padres y les encantó. Todo parecía ir perfecto y yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Pero aquí viene lo verdaderamente raro. De repente, un día ella simplemente amaneció y decidió que ya no sentía nada, absoluta indiferencia. No creo que ella misma entendiera por qué, pero tampoco mostró ningún interés en intentarlo o explicar qué pasó. Solo hubo ese momento inquietante, pesado, en el que parecía que ella sabía que tenía que dejarlo así, y punto. Después de algunas semanas de idas y vueltas donde me mandó una carta diciendo que siente que soy la persona que debía conocer dentro de 2 años, pero que no estaba lista para mí todavía. Que honestamente parece que solo fue una excusa más y nunca pensó seguir adelante con eso. De repente cortó toda comunicación sin más. Y me dejó completamente confundido, sin respuestas. Eso me destrozó. Fue mi relación más corta, pero también la que más me marcó. Cuando un rompimiento tiene sentido, algo que justifique el final, puedo lidiar con ello, pero esto fue otra cosa. De hecho, creo que el hecho de que haya durado tan poco en este caso, solo lo hizo peor. En relaciones largas, al menos puedes recordar las peleas, las caídas y todo lo que salió mal, y eso te ayuda a entender que diste lo mejor y que simplemente no funcionó. En este caso, nada de eso. Ahora mismo parece casi imposible que algún día tenga algún tipo de cierre. Y ya empiezo a preguntarme si en verdad lograré olvidarla algún día. Historia 6. Estuve con mi ex durante 11 años. En ese tiempo, habíamos regresado a vivir con sus padres para ahorrar y poder comprar una casa, pero él parecía no tener ningún interés en encontrar un hogar o en avanzar en nuestra vida juntos. Estaba completamente obsesionado con su PlayStation, cada vez que intentaba tocar el tema de casarnos. Porque ya tenía 31 años y sentía que era momento de dar ese paso, él simplemente perdía el control, gritaba y se enojaba como loco. Empecé a buscar de manera discreta si podía mudarme a algún lugar por mi cuenta, y poco a poco, ese plan tomó forma. Antes de darme cuenta, terminé rompiendo con él y me mudé solo 2 días después. Él estaba lleno de arrepentimientos, pero ya era demasiado tarde, yo ya no lo amaba. Sin duda, fue la mejor decisión que pude haber tomado. 1 año después conocí a mi esposo y ahora estamos esperando a nuestro bebé, una nueva vida llena de felicidad. Historia 7. Mi ex esposo fue extremadamente abusivo, incluso llegó a someterme con violencia. Un fin de semana que él se fue con sus amantes a otra ciudad. Aproveché para empacar mis cosas, mudarme a un lugar nuevo y poner una orden de restricción en su contra. Recuerdo que después de acostar a mi hijo, lloré sola en mi apartamento vacío, pero esa sensación de libertad de finalmente haberme salido de esa situación fue increíble. Para que sepas, la orden de restricción también protegía a mi hijo, al perro y a los gatos. El divorcio se finalizó 1 año después, aunque él lo alargó porque estaba obsesionado con unos DVDs, edición de colección de Star Wars que él creía que yo tenía. La verdad es que yo no los tenía, y, mucho menos, valían más de $1 porque los habíamos comprado en Walmart. Ahora estoy casada de nuevo, tengo otro bebé y una pareja maravillosa. Me convertí en mi propia heroína y construí mi propio final feliz. Historia 8. Mi ex esposo logró que se dictara una orden de protección en mi contra, alegando que yo planeaba hacerles daño fatal a él y a nuestros hijos. Esa acusación me llevó a pasar 2 semanas en un refugio para personas que enfrentan situaciones de violencia familiar. Cuando llegó el día de la audiencia, me presenté sola, sin ningún respaldo.
En cambio, él llegó acompañado de un abogado, su madre y, para mi sorpresa, también apareció mi propia madre, con quien no tenía contacto desde hacía 7 años, y quien tiene una personalidad narcisista. Los tres sostenían con firmeza que yo realmente tenía intenciones terribles contra mis hijos. Sin embargo, a pesar de sus intentos por hundirme con esas graves imputaciones, el juez no les otorgó crédito y decidió desestimar todas las acusaciones. Historia 9. Mi ex me contó que alguien de la iglesia a la que íbamos le dijo que debía terminar conmigo porque yo no creía en Dios. Yo voluntariaba ahí y asistía a misa todas las semanas, pero siempre fui honesta sobre no creer en toda esa historia de Jesús. Simplemente quería apoyar y formar parte de la comunidad. Para colmo de males, yo estaba ayudando a mi ex a dejar de fumar, reducir el alcohol y a ponerse en orden. Entonces le dije, ¿así que decides cortar conmigo antes que con el alcohol y el cigarro? Debe ser que Dios tenía otros planes, porque una semana después de esa ruptura, mi pareja actual que no es religiosa se animó a invitarme a salir. Yo pensé, ¿por qué no? Y aquí estamos, felices y casados desde hace más de 10 años. Puede que yo no crea en Dios, pero al parecer Él sí sigue cuidándome de alguna manera. Historia 10. De verdad pensaba que Él era el amor de mi vida. Nunca había conocido a un hombre tan amable, tan dulce y tan comprensivo. Muchas veces bromeábamos diciendo que éramos como el yin y el yang. Yo era la tranquila, la callada, y él el extrovertido y ruidoso. Hablábamos de matrimonio, de hijos, de todo ese rollo. Estuvimos juntos 3 años y jamás imaginé que él me podría hacer daño. Era mi refugio cada vez que algo me dolía. Me llenaba de amor incondicional. Ahora, mirando atrás, creo que todo empezó a cambiar en unas vacaciones donde le solté una frase que quizá fue un error. Si terminamos no sería el fin del mundo. Lo dije porque ya no estaba tan enamorada, pero lo seguía queriendo muchísimo. Para mí, era una señal de madurez y de independencia sana. Pero él parece que lo vio de otra manera, aunque yo le aseguraba que no significaba eso. De repente empezó a decir que yo ya no le demostraba tanto amor. Entonces hice el esfuerzo de decir, te amo más seguido, de abrazarlo más. Lo amaba, de verdad, con todo mi corazón. Pasaron un par de meses más, y sentí que estábamos en el mejor momento de la relación. Me sentía tan cuidada, tan querida, y yo lo quería igual. Claro que discutíamos, sí, sobre videojuegos, sobre tareas de la casa. Pero en general era bonito, como si tuviéramos el verano más amoroso de nuestras vidas. Honestamente, yo esperaba hasta un anillo de compromiso. Pero todo se desmoronó cuando descubrí que él me había estado engañando, durante meses. Sí, tal cual, y lo peor es que nunca pidió perdón ni reconoció nada. Me enteré por la chica con la que ahora está saliendo. No me dio ni el cierre que necesitaba, simplemente se fue con ella. Intenté mandarle un correo para buscar respuestas. Pero fue ella quien respondió y terminó diciendo que yo lo acusaba de algo horrible que jamás dije. En serio, ni siquiera mencioné eso, pero bueno, ¿qué podía hacer? No sé qué le pasó a ese hombre, pero es totalmente distinto al que amé. Todos esos valores que admiraba de él desaparecieron. Me engañó, me mintió, me manipuló. La chica con la que estuvo esos 3 años no mereció ni un adiós. Así terminó todo. Fue un golpe increíblemente duro. Me llevó a terapia, a tomar medicamentos, casi pierdo el año en la maestría. Todo mientras él sigue feliz con su nueva pareja. Pero sé que merezco algo mejor. Historia 11. Casi se muda a Montana con la chica con la que me estaba engañando. Después pasó una semana diciéndome que había decidido no irse a Montana, aunque al parecer le seguía diciendo a ella que sí se iba con ella. Luego, en la sesión con nuestro terapeuta de pareja, me mintió frente a mí diciendo que estábamos en una relación poliamorosa, que supongo fue lo mismo que le dijo a la otra chica. Y después trató de hacerme dudar y creérmela que nunca nos había mentido frente al terapeuta. Pero eso no fue todo. Se fue a visitarla a Montana y quiso hacerse tatuajes igualitos con ella. En ese momento, los dos decidimos dejarlo. Mientras él estaba fuera, yo conseguí un nuevo trabajo y me mudé de regreso a la ciudad donde realmente quería estar porque lo había seguido a un pueblito donde no conocía a nadie ni tenía empleo. Y cuando él regresó, ¿quién creen que intentó convencer a quién? Sí, él quiso decirme a mí que tenía que dejar mi trabajo y volver a vivir con él. Pues claro, ni de broma, Cuba. Historia 12. Él amenazó con quitarse la vida, así que lo llevé al hospital. Mientras estábamos ahí, usó mi teléfono y fue entonces cuando descubrí que había estado en una relación emocional en línea con una chica que hacía transmisiones en vivo para un sitio para adultos. Yo creía que estábamos intentando arreglar las cosas. Después de todo, llevábamos 10 años de casados y tenemos un hijo juntos.
pero la verdad es que él se fue manejando a otro estado, a más de 1500 kilómetros de distancia, para encontrarse con ella, justo mientras yo estaba visitando a mi tía. Su excusa fue que necesitaba ver si sus sentimientos de amor por ella eran reales. Y bueno, resulta que sí lo eran. Ahora él vive con ella y nosotros todavía no estamos oficialmente divorciados. ¿Qué se puede decir? Historia 13. Eran las 12:15 de la madrugada cuando toqué el timbre del departamento de un desconocido. A través de la ventana del frente, lo vi en un encuentro íntimo con mi novia, con quien había compartido 9 años. Después de insistir y hacer sonar el timbre repetidas veces durante 5 minutos, finalmente él abrió la puerta. Le dije que necesitaba hablar con ella. Él sabía quién era, se apartó y ella apareció en el umbral. Le confesé que todo había terminado, que debía irse de mi casa. Me alejé, caminé hasta mi auto, conduje hasta la casa de un amigo y me quedé allí unos días para calmar mi corazón. Ahora que lo pienso, esa relación comenzó exactamente igual que terminó, solo que al principio yo estaba del otro lado de la puerta. Historia 14. Me di cuenta de que nunca lo amé por quien realmente era, sino que me había enamorado de la idea de lo que podría llegar a ser, y eso no le hacía justicia. También comprendí que no iba a superar los sentimientos que había empezado a tener por uno de mis mejores amigos de años, y lo que sentía por él sí era auténtico, por quien era en verdad. Así que tomé la decisión correcta y terminé mi compromiso. Sin querer, dejé que se notaran mis sentimientos hacia ese amigo, y ahora llevamos un tiempo juntos. Sin duda, fue la mejor decisión que pude tomar. Historia 15. Después de meses de sospechas y de que ella lo negara todo, un día decidí salir 2 horas antes del trabajo y llegué a casa más temprano de lo habitual. Al entrar, la encontré casi desnuda y sola en nuestra cama. Fue entonces cuando noté una cartera sobre la mesita de noche. Sin pensarlo, la enfrenté con furia, acusándola de esconder a un cobarde lejos de mi presencia. Me di la vuelta y abrí el closet. Y allí estaba él, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Resulta que todo esto había estado ocurriendo durante 2 de los 4 años que llevábamos juntos. Historia 16. En la universidad salí con una chica de la que me enamoré perdidamente. Estuvimos juntos apenas 3 meses, pero en realidad ya teníamos algo de tiempo antes de eso. Era nuestro primer año y vivíamos en el mismo piso, así que todo se dio muy rápido. Pero, de repente, ella me dejó sin aviso y me rompió el corazón. Fue la primera vez que alguien me terminó. Ahora, casi 12 años después, estoy casado con la mujer de mis sueños. Tenemos una casa hermosa, un perro y, ojalá, pronto llegue un bebé. Nunca voy a olvidar lo devastado que quedé por esa chica. Pero menos de 4 meses después conocí a la que hoy es mi esposa. Esto demuestra lo rápido que la vida puede cambiar, incluso cuando crees que has llegado al fondo. Historia 17. Fui un tonto, no estaba contento conmigo mismo y sin darme cuenta, trasladé esa insatisfacción al ojo de la relación. No es que no hubiera problemas, diferencias complicadas o cosas que hubiera querido que fueran mejor, pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que, en muchos aspectos, esa fue la mejor relación que tuve. Ella tenía tantas cualidades y hacía tantas cosas que simplemente no valoraba, las daba por sentado. A pesar de que nuestra relación había mejorado muchísimo, yo seguía aferrándome a viejas heridas y arrastrándolas, frustrando lo que estábamos viviendo en ese momento. Al final, nos separamos de manera más o menos mutua, los dos sentíamos que no íbamos a ningún lado. Ella lo resumió muy bien con una frase que se quedó grabada: es lo que es, se mudó, consiguió su propio lugar. Yo pensaba que íbamos a mantenernos cerca, quizás intentar un reinicio dejando atrás todo ese equipaje emocional. Pero ella, con mucha razón, quería un corte limpio sin vueltas. Así que dejamos de comunicarnos, salvo alguna que otra ocasión. Me enteré de que empezó a salir con alguien nuevo y al principio me alegré por ella. La sensación de celos vendría después. Meses después me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber terminado. Le dije que no, pero en realidad la respuesta era mucho más complicada. Siempre habrá una parte de mí que se preguntará cómo habría sido esa vida que dejé ir tan despreocupadamente. Bueno, esas son las heridas de las decisiones que no se pueden deshacer, de las historias que no se pueden desandar. La vida sigue, se toman nuevas decisiones, y esas elecciones se entrelazan con tu presente. Hay momentos y recuerdos por los que estás agradecido y que no quieres soltar, pero no se olvidan. Espero que ella esté bien, hace mucho que no hablamos. Formó una nueva familia y se mudó a Perú. Historia 18.
Fui un abusador. Nos conocimos cuando éramos bastante jóvenes e inexpertos. Así que muchos de los errores que cometí podrían justificarse con la inexperiencia de la adolescencia. Pero no hay excusa que valga para lo que le hice a ella. Tuve una infancia bastante traumática y perdí a mi papá cuando todavía era un niño. Eso, sumado a mi tiempo en el ejército, me hizo creer que mostrar emociones era signo de debilidad. Si mi papá estuviera aquí, estoy seguro de que sería un hombre mucho mejor. Todo lo bueno que tengo lo aprendí en esos cortos momentos que compartí con él. En cuanto a lo que hice, fue mucho. Ignoraba sus sentimientos, la hacía sentir pequeña por los errores que cometía, despreciaba sus gustos y pasatiempos y criticaba sus decisiones laborales. Era excesivamente crítico con todo lo que hacía. Y aunque en el fondo admiraba su talento y su potencial artístico, nunca lo demostré. La maltrataba. Hacía comentarios hirientes, la manipulaba emocionalmente y cuando llegó la pandemia, mi comportamiento se descontroló completamente. En vez de esforzarme por recuperar la armonía y apoyarla, solo la hundía más y más. La privé de amor y la empujé hasta el punto en que buscó afecto en otras personas. Cuando una noche me enteré, simplemente me fui y no le hablé durante varios días. Ella me suplicó que me quedara, y sé que esos días debieron ser un infierno para ella, pero a mí no me importaba. Después de unos días, me pidió que pasara a recoger mis cosas, y creo que en ese momento ambos entendimos que todo había terminado. No fui consciente del daño que causé hasta mucho después, cuando ya no había vuelta atrás. Me arrepiento profundamente de lo que hice y ahora trato de cambiar. Todavía salgo en citas de vez en cuando. Pero me prometí a mí mismo que no volveré a tener una relación hasta estar seguro de que he madurado emocionalmente y no lastimaré a otra mujer como la lastimé a ella. Mi plan ahora es alejarme lo más posible, porque no sé si sería capaz de mantenerme fiel a mis promesas si la viera de nuevo. No puedo borrar mis errores ni retroceder el tiempo para tener una segunda oportunidad, pero sí puedo buscar la forma de pagar por mis pecados y eso es lo único que puedo hacer ahora. Historia 19. Estuvimos juntos por más de un año. Incluso hablamos de vivir juntos, de tener hijos en el futuro, de todas esas cosas importantes. Una noche salimos a tomar y, ya algo borrachos, yo le solté un "te amo". Él me respondió, pero como que sin convicción, como si no fuera de verdad, entonces le pregunté directo, "No, ¿en serio, me amas?", y me suelta un "no sé". Luego, después de una pelea que duró más de una hora, nos terminamos. Pero lo más loco es que esa misma noche me volvió a dejar por segunda vez. Fue todo un caos. Al final, un amigo vino por mí y me llevó a casa. A la mañana siguiente, él me llamó diciéndome que quería que regresara con él, pero yo ya tenía claro que era mejor no hacerlo. Le dije que tenía razón al romper conmigo y que no debíamos estar juntos. Al día siguiente fui por mis cosas y desde ese momento no volvimos a hablar. 6 meses después conocí a mi ahora esposo, que es realmente lo mejor que me ha pasado. Es la persona completa, y hoy puedo decir que soy feliz. Historia 20. Él quería tener una relación abierta, pero yo no estaba muy segura ni lista para eso, aunque de alguna manera intentamos hacerlo funcionar. Me permitió estar con otro chico, él quería saber si era mejor que alguien más en la cama, cosa que descubrí apenas hace unas semanas. La verdad es que terminé enamorándome de ese otro chico, pero mi ex en realidad no estaba enamorado de mí y me lo dijo sin rodeos. Al final terminamos y ahora llevo más de 2 años con el chico con el que estuve esa vez. Historia 21. Ella y yo tuvimos nuestra primera pelea. Todo porque ella malinterpretó un chiste que le hice por mensaje. De repente, dejó de hablarme por 3 días completos. Yo le expliqué una y otra vez, suplicándole que simplemente me hablara. Pero ella sabía que ese silencio me iba a descontrolar la ansiedad. Soy autista, y situaciones así me llevan directo al límite, casi a un colapso. Después de 3 días de una ansiedad que parecía derretirme la mente, por fin volvió a hablarme. Y en ese momento, sin pensarlo 2 veces, terminé con ella. No estaba dispuesto a estar con alguien que no pudiera comunicarse cuando estaba molesta conmigo. Ahora, 3 años después, estoy comprometido con un hombre maravilloso que sabe expresar lo que siente, y juntos enfrentamos cualquier problema trabajando como un verdadero equipo. Historia 22. Prepárense porque ahora sí les voy a contar la historia tal como fue, no lo que suelo decirle a mis amigos o familia. Mi ex se mudó a una ciudad un poco lejos de donde yo vivía. En ese entonces tenía un trabajo que me hacía viajar mucho de ciudad en ciudad, así que no me molestaba manejar para ir a verla. De hecho, la empresa me pagaba la gasolina, y sí, hasta cuando era un viaje personal. Lo que pasó después es la parte de la que todavía me arrepiento profundamente.
Poco a poco nos fuimos distanciando. Ella estaba yendo a terapia por su esquizofrenia. Cuidaba a su papá que tenía demencia, ella apenas tenía 20 años, mientras que su papá pasaba los 60 y su mamá estaba en sus 40. Además, intentaba entrar a la universidad. Su situación en casa era complicada, tenía un papá que la repudiaba, una mamá que hacía como si no existiera, ningún amigo cerca y 5 hermanastros de matrimonios anteriores que la detestaban aún más. Ambos acordamos mantener la relación abierta porque los dos éramos personas con mucha actividad íntima. Y ella no tenía ni tiempo ni espacio para nada. Y claro, nada de locuras en público. Así que yo empecé a conocer gente nueva en mi ciudad. Al principio fue inocente, solo algunas personas en Tinder, pero sin que pasara nada serio porque no estaba del todo interesado. Entonces apareció una chica con todo lo que me había estado faltando, excepto una cosa importante, era una fumadora empedernida de hierba. Yo tenía 22 años y jamás había probado sustancias en serio. Salvo una vez que me metí éxtasis en el colegio, pero esa es otra historia. Quise impresionarla y verme cool, así que empecé a compartir ese hábito con ella. Podría contarles al detalle lo que pasó en los siguientes 2 años, pero aquí les dejo el resumen. 1. Con mi ex apenas hablábamos una vez al año, si acaso. 2. Me volví dependiente de varias sustancias y gastaba todo mi dinero y tiempo en ellas. 3. Perdí mi trabajo. 4. Caí en una depresión terrible y estuve al borde de acabar con mi existencia en 2 ocasiones. Conocí a otra chica que creía en fantasmas y me hizo un exorcismo. Yo me dejé porque era atractiva y, honestamente, tenía hierba. Terminé con mi dulce ex, que estaba lejos en todos sentidos, y me fui con la chica de los fantasmas justo en mi cumpleaños número 24, totalmente bajo efectos y embriagado, y eso fue hace 1 año. Ahora tengo trabajo otra vez, dejé de depender tanto de la validación de otras personas y estoy disfrutando mis hobbies como antes. Puede que esté solo y con mucho arrepentimiento. Pero mirando atrás, quizá ese tormentoso camino fue justo lo que necesitaba para madurar de verdad. Gracias por llegar hasta aquí, espero no haberlos confundido mucho. Historia 23. ¿Por dónde empezar? En un periodo de apenas 2 meses y medio, esto fue lo que viví, en el orden en que sucedió todo. Primero, me insultaba y acosaba porque no quería mudarme juntos tan rápido como ella quería. Yo prefería esperar hasta haber salido al menos 1 año y terminar la universidad. Pero para ella eso era demasiado tiempo, incluso una tontería. Luego vinieron las amenazas de autolesiones si la dejaba. Tuve que hacerme una prueba de clamidia porque ella me fue infiel. Me manipulaba hasta hacerme sentir que yo era el abusivo. Amenazó con contarle a mis padres que soy bisexual. Y después, justo cuando decía que quería estar conmigo, me llamaba para contarme con lujo de detalle cómo había sido su última cita de Tinder. Para rematar, 6 meses después de la ruptura y sin ningún contacto, recibí llamadas de broma de ella, algo tan molesto que terminé poniendo una denuncia en la policía. Si alguna vez la vuelvo a ver, será demasiado pronto. Historia 24. En la mañana de nuestro aniversario, mi esposo me llamó para decirme que no iba a volver a casa. 3 meses después, regresó con la idea de intentarlo de nuevo, asegurando que extrañaba mucho a nuestra hija. Le pregunté cuánto de ese deseo era por mí y cuánto por nuestra niña. Él respondió que un 80% por nuestra hija y un 20% por mí. Fue entonces cuando le dije que no. Pasaron otros 3 meses y, justo durante el fin de semana de mi cumpleaños, cuando estaba de salida con mis amigas, me llamó para contarme algo que me rompió el corazón. Había otra mujer en su vida, y no era algo nuevo sino que llevaba casi 1 año con ella. Resulta que ella lo amenazó con irse si él no me confesaba todo. Historia 25. Resulta que me dieron un día libre en el trabajo, justo el día de mi cumpleaños. Le conté porque habíamos planeado salir esa noche. Pero le dije que aunque de repente tenía el día libre, quería aprovechar la mañana para mí, para relajarme y jugar un poco videojuegos. Entonces empezó a gritarme, diciendo que qué pensarían los demás si no pasaba mi cumpleaños con él. Yo le respondí: sí voy a estar contigo, solo que tuve este tiempo libre inesperado y quiero descansar un poco antes. Y para rematar, me mandó fotos del regalo que me había comprado tirándolo a la basura. Así terminó todo.